así como nosotros. El Señor Jesús oró al Padre porque sus discípulos que tenían y los discípulos que vendrían después estuvieran unidos, estuvieran en unidad. Pero amados hermanos, debemos preguntarnos, debemos saber de qué unidad está hablando el Señor Jesús. ¿Qué clase de unidad el Señor Jesús le está pidiendo al Padre que tengan sus discípulos? Porque hay dos clases de unidad. Pongan mucha atención. Hay dos clases de unidad. La unidad orgánica y la unidad doctrinal. A partir de 1967, después que terminó el Concilio Vaticano II, el catolicismo romano dijo entrar en una actividad de predicación del Evangelio. Y dentro de su enseñanza y su predicación, una de las cosas que enfatiza, que insiste, que habla mucho y que quiere lograr, es, amados hermanos, la unidad orgánica. Hay que entender la diferencia entre la unidad orgánica y la unidad doctrinal. ¿Qué es la unidad orgánica? Hace muchos años, después de 1967, todos los que formaron parte o que formaban parte del catolicismo romano, hablo de sacerdotes especialmente, después de terminar el concilio, salieron en actividad de predicar. Y estuvieron buscando, estuvieron esforzándose en lograr, y todavía lo siguen haciendo de alguna manera, la unidad orgánica. ¿Qué es la unidad orgánica? El que todas las creencias, ahora se está viendo que hasta budistas, hasta mahometanos, deben estar juntos. Pero eso sí, liderados. Por encima de todos ellos, el catolicismo romano. Todo sometido bajo la Iglesia Católica. Llámese budista, llámese mahometano, llámese anglicano, metodista, presbiteriano, pentecostal, testigo de Jehová, bautista, que todos estén unidos en la Iglesia Católica Romana. Pero claro, la Iglesia como la que dirige, la que dispone, la que gobierna. Eso es lo que ellos buscan. Y usan este versículo 11, donde Jesús ora al Padre por la unidad de sus discípulos, los que tenía entonces, y también por los que vendrían de él, porque debes saber, hermano, que Jesús oró por ti, oró por cada uno de nosotros. Cuando él hizo esta oración al Padre, dijo él en esa oración: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Era una oración especial de Jesús por sus discípulos.
para sus discípulos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ello. Pero más adelante, él dice en este capítulo 17, no ruego solamente por ellos, sino también por los que creerán en la palabra de ellos. Así que ahí están incluidos todos aquellas personas, hombres y mujeres, que fueron escuchando y que fueron creyendo en Cristo Jesús por la palabra de los apóstoles, que le enseñaron, que le hablaron a otros, y luego estos otros transmitieron el evangelio a otros, y así hasta llegar a nosotros. Por eso afirmamos sin error, sin creer, sin pensar en que nos equivocamos, que Cristo Jesús, cuando oró por sus discípulos, también oró por todos los hombres y mujeres que creerían en Él en el mundo hasta su regreso a la tierra. Él dijo, no solamente oro por ellos, sino también por los que creerán en la palabra de ellos. Así que estamos incluidos todos. Pero Jesús oró por la unidad, pero no la unidad orgánica. Adelante veremos por qué no la unidad orgánica de todos los que dicen creer en Dios o tienen alguna religión, alguna fe. Vamos a ver por qué creemos en esto. Cristo oró no por la unidad orgánica, sino por la unidad de fe, sino por la unidad doctrinal. Es decir, que tengamos unidad en cuanto a la enseñanza, que creamos lo mismo que Él enseñó, que creamos lo mismo que los apóstoles enseñaron. No pensar, no creer en algo que no enseñaron ni Cristo ni los apóstoles. Porque si creemos en cosas, en enseñanzas que Cristo, que los apóstoles no enseñaron, entonces ya no estamos creyendo en lo que ellos enseñaron. Por ejemplo, Jesús pidió al Padre que tuviéramos la misma fe, que tuviéramos conocimiento del verdadero Dios, porque en el mundo los hombres tienen diferentes dioses. En el versículo 3 del capítulo 17 dice así, amados hermanos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esa es la vida eterna. Es decir, que tener la vida eterna, obtener la vida eterna, ser salvo de la condenación eterna, es por creer en el único y verdadero Dios y en el que Él ha enviado. ¿A quién envió el Padre? A Jesucristo. Esa es la vida eterna. Esa es la salvación. En eso consiste la redención eterna del pecador. En que creas en el único Dios verdadero y en el que Él ha enviado a Jesús.
Lo contrario es la enseñanza de los hombres. Y lo digo con toda seguridad y con toda convicción, porque todos los días veo internet y constantemente estoy haciendo videos para internet, para YouTube, hablando del Evangelio de Jesucristo y refutando las enseñanzas que no están en la Biblia. Y que no solamente no están en la Biblia, sino que contradicen la Biblia. Por ejemplo, aquí Jesús pide al Padre que todos los hombres estén unidos en la única fe que salva. Y que esa fe que salva es creer en el único Dios verdadero y en aquel que Él ha enviado, en Cristo Jesús. Amén. Pero allá afuera te dicen que si no crees en el Santo Papa, no eres salvo. Si no estás en la iglesia, es así, hermanos, que hay una afirmación que todo católico que sale en YouTube, predicador, dice y afirma que fuera de la iglesia católica no hay salvación. ¿Quién murió por ti? ¿Quién murió por el pecador? ¿La iglesia católica? ¿Los cardenales? ¿El papa? ¿Los monseñores? ¿O Cristo Jesús? ¿Quién regó su sangre por ti? Entonces, veamos la diferencia que hay entre lo que allá se enseña y lo que dice la palabra de Dios. Esta es la vida eterna, o esto es tener la vida eterna, creer en el único Dios verdadero. Y el único Dios verdadero es el Dios de la Biblia, es el que conocemos como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y a Jesucristo, ¿a quién has enviado? Miren que Jesús está haciendo la oración y Él mismo está mencionando su propio nombre. Entonces, amados hermanos, esa es la primera parte de la unidad que quiere Cristo que tengamos, que rogó al Padre que tuviéramos unidad. No podemos estar en un solo grupo, unidos todos, los que creemos que solamente Cristo puede salvarnos, los que creemos y enseñamos que solo Cristo puede salvar al pecador y darle vida eterna. No podemos estar en el mismo grupo de aquellos que creen que el hombre se salva observando la llamada vida sacramental. ¿Qué es la vida sacramental? Tomar la hostia, bautizarse, casarse. Son 7 sacramentos. Si no los practicas, no. Dicen incluso que los 7 sacramentos conservan la vida eterna. Si no te bautizas, no eres hijo de Dios. Pero aquí Jesús, en la oración que hizo por sus discípulos y por todos los que creerían después a la predicación de los apóstoles y los discípulos, dijo de la siguiente manera: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, quienes han creído en el Dios que envió a Jesucristo y han creído en Jesucristo que fue enviado por el Padre, Él mismo está diciendo que tenemos asegurada, que tenemos
la vida eterna. En la primera carta de Juan, la carta apostólica de Juan, en la primera carta, capítulo 5, dice, y este es el testimonio, versículo 11, 12 y 13, y este es el testimonio, que Dios no dice los sacramentos, que Dios no dice la iglesia, no dice la iglesia bautista, no dice la iglesia pentecostal, no dice la iglesia nazarena. Este es el testimonio, que Dios nos ha dado, dice Juan, a todos aquellos a quienes envió su carta, primera carta universal, que Dios nos ha dado vida eterna, y el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios. Es por eso que el pueblo evangélico, cuando predica al hombre sin Cristo, le invita a que reciba a Cristo como su Salvador personal. Porque Juan mismo dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y el versículo que sigue dice, estas cosas os he dicho, porque él hace su carta para todos los creyentes que ya había en el mundo de su tiempo. Y esto os he dicho a los que creéis en Cristo, dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. Entonces, es la primera parte de lo que Jesús pide al Padre, que los que creen y crean en Él vivan en unidad, en la unidad de la fe en el Padre y en el Hijo enviado por el Padre. La segunda parte es unidad. Él pidió que sus discípulos, sus seguidores, vivieran unidos, pero vivieran unidos guardando su palabra. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Cuando Jesús estaba siendo tentado por el diablo, antes de empezar su ministerio de predicación del Evangelio, del reino de Dios, el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, para que comas y ya no tengas hambre, por supuesto. La respuesta de Jesús fue, no tan solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús pide que todos sus creyentes estén unidos realmente, estén todos creyendo, estén todos guardando su palabra. Versículo 6 del capítulo 17 dice así, amados hermanos, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Han guardado tu palabra. Está hablando de los que tenía en su tiempo. Entonces, los discípulos que seguían a Jesús y que eran fieles, vivían guardando su palabra. No la palabra del hombre. No la palabra que tiene su origen en Satanás, en los demonios. Pablo el apóstol habla que vendrían hombres que enseñarían, dice, doctrinas de demonios. Por eso es, hermanos, que nosotros insistimos siempre en que debemos tomar en cuenta para todo, en cuanto a nuestra fe, incluso en nuestra vida,
la palabra de Dios. Juan 17, 6. Debemos estar unidos, creyendo lo mismo. Esa es la unidad de la que Cristo está hablando acá. Que sus discípulos, dice acá, guarden su palabra. Número 3. Unidad en la separación del mundo. Juan 17, 15 y 16 dice así, amados hermanos: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Jesús no le pidió al Padre, no le dijo, no, para que no iban en pecado, quítalos del mundo, llévatelos ya. No, sino le pidió, le rogó al Padre Celestial que nos guarde Dios, el Padre, del mal. Entonces, amados hermanos, tenemos que tener idea, tenemos que tener conciencia en que tenemos que vivir separados del mundo. Juan 17, 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Entendemos esto, hermanos? No son del mundo. Estamos en este mundo. Estamos en este planeta. Decir este planeta, decir este mundo, es decir lo mismo. Pero cuando Jesús dice, no son del mundo, como tampoco soy del mundo, está diciendo, amados hermanos, que nuestra vida tiene que ser diferente a la manera del mundo. Tiene que ser diferente a la vida que vive el mundo, que no tiene la misma fe que nosotros. Es un poco, ciertamente, a veces que parece esto difícil. Pero como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos que vivir diferente, tenemos que hablar diferente. No se puede concebir a un cristiano, a una cristiana, teniendo un lenguaje de borracho, teniendo un lenguaje de cantina. ¿Cómo hablan en la cantina, hermano? ¿Ustedes se han dado cuenta cuando pasan por una cantina cómo hablan? Los que están en la cantina. No solamente los que van ahí a empinar el codo, sino también los que están sirviendo ahí, a los que empinan el codo, los que venden ahí. ¿Se han dado cuenta el lenguaje? Entonces no se concibe, no se puede aceptar que un cristiano, que una cristiana tenga un lenguaje de cantinero. He escuchado personas que dicen que son cristianas, pero uy, hermano, creo que se olvidan que son cristianos y tienen un lenguaje, pero del mundo bajo. Nuestro lenguaje tiene que ser diferente. Y en eso, amados hermanos, debemos estar unidos. Todos debemos tener el mismo pensamiento, el mismo criterio, el mismo concepto de que debemos de vivir de alguna manera separados del mundo, no de las gentes en sí, como dice Pablo en la carta a los Corintios, sino de la vida y de la manera de vivir y de comportarse de los que no tienen a Cristo en su corazón. Debemos tener entonces unidad en el mismo pensamiento, en el mismo concepto
de vivir, de lo que es vivir separado del mundo. No es fácil, hermano. Se sufre, sobre todo cuando se empieza, cuando se es nuevo en el Evangelio. Cuando ya uno ya pasó el tiempo, ya hasta como que se acostumbra uno y ya no le hace caso a lo que el mundo dice de nosotros. Yo me acuerdo, hace muchos años, una de las cosas que viví es que cuando yo rotulaba los autobuses que arreglaban los hojalateros, luego los pintaban, yo era el último en ponerle los letreros, ¿no? Oaxaca, Chiapas, Oaxaca, Istmo, Cuchitán, ¿no? Todo eso. Pero cada que se asignaba un carro, pues ya tenían ahí los cartones de cerveza y el chivo, bien preparadito, ¿no? Pues empiezan luego a festejar el trabajo terminado. Y siempre me insistían, no, digo, no tomo, y no tomamos. Pero un día uno de ellos se enojó porque no quise tomar, y ¿saben qué hizo? Agarró la cerveza y me lo dejó caer en la cabeza. Todo mi cuerpo se bañó de cerveza, ¿no? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es en ese sentido. Pablo no está diciendo, perdón, aquí el evangelista Juan no está diciendo que Cristo dijo que nos vamos a ir a Venus, a Mercurio, no, sino que tenemos que vivir separados del mundo. Por eso, cuando hablamos del evangelio, cuando le predicamos a alguien de la palabra de Dios, cuando no lo saben, porque mucha gente pregunta, ¿por qué ustedes no esto, no esto, no esto, no el otro? Por eso tenemos que enseñarle que el que ha aceptado a Cristo, su lenguaje tiene que cambiar, tiene que pedirle a Dios y decirle, Señor, ayúdame a cambiar esta, porque se hace una costumbre. Mi maestro pintor, con el que yo empecé a aprender la pintura, decía que era de aquí del estado de Veracruz, un pueblo donde son muy mal hablados. Pero no era de ahí, era nicaragüense. Pero él lo decía para ocultar su nacionalidad, ¿no? Ese señor no podía hablar, no podía platicar si no hablaba una palabra grosera. Parecía que le daba comezón por hablar una mala palabra. El cristiano tiene que tener un lenguaje diferente. Cada día más y más, cambiando el hombre viejo por un hombre nuevo. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan. Tenemos que tener unidad en ese pensamiento, en esa fe, de que tenemos que estar separados del mundo en ese sentido. Imagínense, hermano, ¿qué tal que me vieran ustedes cargando un cartón de cerveza? Pues es que mi amigo me pidió que yo le lleve el cartón de cerveza, pero lleno. ¿Cómo la verían ustedes? ¿Cómo me verían? ¿Qué pensarían de mí? Y yo les dijera, no, hermano, pues es que como es muy mi amigo, yo nomás le hice un favor. ¿No? Nomás le hice un favor. Hasta en eso, hermanos, se deja ver cómo el cristiano tiene que cargar la cruz de Cristo. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Porque eso es llevar la cruz, tener que sufrir la burla, la crítica amarga de las personas que no tienen el mismo criterio, el mismo concepto y la misma fe que nosotros. Número 4. Tenemos que tener unidad
en cuanto a la Biblia. Nosotros, como bautistas, decimos que nuestra regla de fe únicamente es la Sagrada Escritura, la Biblia. Reglas de fe y práctica. Pero otros dicen que tienen, aparte de la Biblia, tienen la Santa Tradición. Pero ellos buscan que nosotros nos unamos, que estemos unidos con ellos. Déjenme decirles que un hombre, no muy viejo, dijo ser presbiteriano, pastor presbiteriano, pero realmente no lo es. Dijo que fue pentecostés, después bautista, el último presbiteriano. Y últimamente, pues se convirtió a la Iglesia Católica. ¿Y saben qué dijo? Cuando conocí a la Virgen María, me enamoré de la Virgen María. Entonces fui salvo, dice. ¿Cómo? Ahora resulta que la Virgen María salva. ¿Cómo está eso que la Virgen María salva? Cuando el apóstol Pedro dijo en Hechos 4, versículos 11 y 12, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Ahora este que dice que con tantos años de ser pastor, ahora sale que cuando se enamoró de la Virgen María, fue salvo. ¿Cómo? En el Antiguo Testamento dice que solo yo, Jehová, salvo. Y en todo el Nuevo Testamento no encontrarás otro medio de salvación, sino solamente a Cristo Jesús. ¿Cómo puede decir un hombre que dice que fue pastor pentecostal, que fue pastor bautista, que fue pastor presbiteriano, y ahora dice que se enamoró de la Virgen y fue salvo? ¿Dónde está en la Biblia que el que crea en la Virgen María se salva? María, la madre de Jesús, dijo a los hombres en las bodas de Caná de Galilea: haced todo lo que Él os mande. Cuando el ángel le anunció que iba a ser la madre de Jesús, dijo María: y mi alma se alegró en Dios, mi Salvador. Si ella dice que Dios es su Salvador, entonces está pensando y creyendo igual que nosotros, que solamente Dios nos salva, que todos somos pecadores y el único que salva es Dios a través de Cristo Jesús. Entonces Juan 17, 17 nos dice así: amados hermanos, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando habla de santificar, habla de apartar, dándonos a entender que nosotros debemos considerar, tomar en cuenta únicamente su palabra, porque su palabra es la verdad. Apártalos en tu palabra, que crean profundamente, que crean exclusivamente que solo tu palabra es la verdad. Y esta es la palabra de Dios. Juan 17, 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 119, versículo 160, dice así el salmista: amados hermanos, la suma de tu palabra es verdad. Cuando dice la suma de tu palabra, está diciendo el conjunto de tu palabra, la totalidad de tu palabra es la verdad. Pero dice tu palabra, no la palabra de los hombres, no la palabra de una iglesia, sea la que sea, sino la palabra de Dios. Por eso es que, amados hermanos, debemos estar unidos en el pensamiento, en la fe, que solo la Biblia es la palabra de Dios. No hay tal cosa como santa tradición. Por eso de la santa tradición
es que existe la doctrina de la mariolatría. Por eso de la santa tradición es que existe la doctrina de la asunción al cielo. Por eso de la santa tradición es que existe el papado, los cardenales y todas esas cosas muy ajenas y totalmente contrarias a las Sagradas Escrituras. Solo la Biblia es la regla de nuestra fe y de nuestra práctica. Unidad en la santidad. Juan 17, 19 al 20 dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Santos en la verdad, apartados en la verdad. Debemos ser santos. La Biblia dice en las epístolas de los apóstoles, cuando Pablo escribe su carta, dice a los santos de Corintio, a los santos de Tesalónica. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Que cada miembro de la iglesia, cada persona que formaba parte de la iglesia de Cristo en ese lugar, era un santo. Por eso aquella historia de que un hombre fue invitado al culto evangélico, entró al templo y quedó sorprendido. Cuando terminó, le dijo el que lo invitó después de que salieron del templo: pero ustedes no tienen santos, le dijo. ¿Cómo que no tenemos? ¿Qué no viste que estaba lleno el templo de santos? Le dijo. Para que me agarren la idea, hermano. Allá por 1970 estuve en Oaxaca en una reunión de la Convención Nacional Bautista de México y había una discusión muy fuerte. Había ciertos problemas, no sé si eran doctrinales o económicos, y los hermanos estaban ya medio bravos algunos, ¿no? Y de repente se para un hermano grandote, gordo, se levantó. Estaban tan bravos los hermanos, discutiendo fuertemente. Ya se parecían un poco a las reuniones de las comunidades agrícolas y culturales y todas esas cosas, ¿no? Es que venden terreno, que tienen terreno para repartir. Ya ven que ahí a veces se pelean fuerte, ¿no? Bueno, así ya se querían parecer los hermanos ahí, imagínense, casi puros pastores. Y de repente se para un hermano grandote, medio grueso, hermano, y dio la palabra y el hermano quiere hablar. A ver, hermano, hable. Dice: santos hermanos, le dijo. Y todos se quedaron espantados, hermano. ¿Por qué se espantaron? Porque se dieron cuenta que no estaban actuando como santos. Cristianos no deben pelearse, no deben gritarse, no. Cristo Jesús oró al Padre porque sus discípulos vivieran unidos en la santidad. Esa es la unidad por la que Cristo oró al Padre, por los suyos. No para que estén unidos a un mundo idólatra, a un mundo pecador, a un mundo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza de vida eterna. Cristo no oró por la unidad orgánica, por esa que ha estado buscando Roma desde 1967, que todo el pueblo evangélico, todos los evangélicos se unan bajo el gobierno de Roma. Eso no lo va a conseguir nunca. El Papa ya se ha reunido con los musulmanes, ya se ha unido con los tibetanos, ha leído el libro del Corán. Esa es la unidad que ellos buscan. Pero Cristo no habló de esa unidad. Habló de la unidad doctrinal. De la unidad en la fe, en la creencia, en solo su palabra. Y yo quiero terminar, amados hermanos,
leyendo la carta a los Efesios, capítulo 4, que es lo mismo que el apóstol Pablo predicó, y dijo así: con toda humildad y mansedumbre, versículo 2, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos, rápidos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor. ¿Quién es el Señor de nosotros, hermano? Cristo Jesús. Ellos tienen muchos señores, ya tienen como 260 y tantos señores que ocupan el trono allá en Roma, en el Vaticano, y arriba tienen un letrero que dice Vicaris Filii, que ellos son el representante de Dios, de Cristo en la tierra. No, hermano, el representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. Esa unidad Dios nos la prohíbe, Dios nos la enseña, nos dice que esa unidad no es la que Él quiere. Él quiere una unidad en la verdadera fe, una unidad en lo que la palabra de Dios enseña, una unidad verdadera entre Cristo, entre el Padre y nosotros. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, solo Cristo. Ahí tienen hasta 2 señoras, hermano. ¿Sí? ¿Sabían eso? Hubo un tiempo en que una mujer se vistió de hombre, hizo sus estudios y llegó a ser papa. Se conoce como Juana. ¿Y cuándo se dieron cuenta? Cuando iba en una procesión y ya no soportó los dolores de parto. Ahí en la procesión. Era una mujer que se hizo papa. Juana la papisa. ¿Cuántos papas han tenido? 260 y tantos papas. Para ellos, un papa es Cristo Jesús. Tienen a otra señora que se presenta como madre, la Santa Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Tienen otra señora. ¿Sabe quién es? La que le llaman la Reina del Cielo y la Emperatriz de América. Títulos que Dios no le ha dado a nadie. La Biblia dice en Apocalipsis que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay. Él no comparte su gloria ni su reino con ninguno. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Dios, Cristo Jesús, sí oró por la unidad de su iglesia, pero una unidad en Él, en su Padre y en su palabra. Que Dios les bendiga, hermano.